Pues vamos a hablar precisamente con nuestra siguiente ponente, que es la maestra en ciencias Andrea Gilmont Bermúdez. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, hermosa universidad, por cierto, ya tuve el gusto de conocerla. Es maestra en Ciencias en Entrenamiento y Nutrición Deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Tiene un diplomado en Nutrición Deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Es antropometrista ISAC nivel 2, asesora del Gator Sports Science Institute en Venezuela, asesora nutricional de maratonistas, triatletas, futbolistas, tenistas y nadadores, y nutricionista primera división de Mineros de Guayana. Andrea, bienvenida. Hola Sam, gracias. Y todo tuyo el auditorio. Perfecto. Ok. Bueno, mil gracias por invitarme a estar acá. Es un placer para mí poder compartir este tema, que además es un tema que me encanta porque es muy debatido, donde estaremos hablando de estrategias de hidratación, planificar o seguir la sed. Vamos a estar hablando sobre los aspectos básicos de la hidratación, qué dicen las guías oficiales, conceptos e ideologías, las controversias que están actuales entre investigadores, los efectos de la deshidratación, nuevas tendencias y aplicaciones prácticas y conclusiones. Bueno, primero me gustaría que se detuvieran un poco a pensar, imagínense que mañana tienen un largo de 20 kilómetros, además están en un lugar muy caluroso, con mucha humedad. ¿Y qué haces? ¿Qué piensas alrededor de tu hidratación? A lo mejor tienes un circuito que puedes hidratarte 3 o 4 veces, o a lo mejor te llevas una botella y dices, bueno, como va viniendo, vamos viendo. Pero cuando terminas de este entrenamiento y durante, ¿cómo te sientes? ¿Tienes deshidratación? ¿Te sientes con dolor de cabeza el resto del día? ¿Cómo es tu recuperación? Como sabemos, las pérdidas de líquido a través del sudor, bueno, como nos había comentado Arturo, nuestro cuerpo es más o menos 60% líquido. Y estas pérdidas de líquido pueden ser a nivel intracelular y a nivel extracelular. Como también comentaba Jorge, puede haber muchas variabilidades del sudor y de los electrolitos que hay en el plasma. Y la sangre se puede hacer más viscosa y puede afectar a nuestro rendimiento deportivo. La termorregulación fácilmente funciona de esta manera. Hay un aumento de la temperatura del ambiente que nos produce que nuestra temperatura de la piel también aumente y nuestra temperatura de la zona media o del core también. Esto va a producir que tengamos un mayor esfuerzo cardiovascular, donde vamos a tener mayor consumo de oxígeno, mayor utilización de glucógeno, y además vamos a tener mayor sensación térmica que nos va a producir disconfort a la hora de entrenar, ¿no? Entonces, esto nos va a producir que tengamos una mayor percepción del esfuerzo y que la fatiga llegue de manera temprana. Esto nos va a reducir la capacidad de trabajo y por ende va a afectar a nuestro rendimiento. Ahora bien, ¿qué dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Ellos tienen dos posiciones oficiales, la primera de 1996, la segunda del 2007, donde han variado un poco su ideología. En la de 1996 hablábamos de que había que beber lo máximo según tolerancia. Entonces las recomendaciones eran que antes del ejercicio se debería ingerir entre 400 y 600 mililitros de agua 2 horas antes e iniciar en óptimo estado de hidratación, es decir, iniciar euhidratado. Y durante el ejercicio necesitábamos equiparar la ingesta de fluidos con la pérdida por el sudor, es decir, que tuviéramos un balance de cero. Que se tuvieran ingestas frecuentes entre 15 y 20 minutos de 150 a 350 mililitros, pero que el vaciamiento gástrico, es decir, este pase del estómago al intestino para la absorción de estos líquidos, se beneficiaban con ingestas mayores entre 400 y 600 mililitros. Sin embargo, en 2007 empezamos a ver que cambia un poco el panorama y empezamos a hablar de consumir fluidos acorde de la tasa de sudoración. Entonces, antes del ejercicio, se recomendaba entre 5 a 7 mililitros de agua 4 horas antes. Esto cambia un poco después en el 2010, que ahora hablamos de recomendaciones entre 5 y 10. Igualmente había que iniciar en estado de óptima hidratación. Y después, durante el ejercicio, empezamos a ver este nuevo concepto de evitar una pérdida del peso corporal superior al 2%, conocer las tasas de sudoración, que son individuales de persona a persona, y además cuidar la ganancia de peso corporal. ¿A qué me refiero con esto? A no beber tanto de que aumentes de peso corporal y que puedas tener riesgo de hiponatremia, que no es más que una concentración disminuida de sodio en sangre, ya que bebiste tanto líquido que el sodio como que se diluyó en tu sangre.
Algunos conceptos que voy a estar manejando durante la plática es, primero, planear. ¿A qué me refiero con planear la hidratación? Es consumir una cantidad específica de líquidos con el propósito de minimizar la pérdida de fluidos y que no superemos a este 2% de la pérdida de peso corporal. Cuando voy a hablar de ad libitum, me voy a referir a cuando tenemos la bebida disponible y la podemos consumir cuando sea y en el volumen deseado. Y cuando hablamos de beber en la sed, es usar este mecanismo innato con el objetivo de prevenir esta hiponatremia que ya les expliqué hace un momento que era, y una deshidratación excesiva. Ahora bien, ¿a qué me refiero con planear hidratación? Primero deberíamos escoger un entrenamiento que simule la competencia, tanto en cuestiones de intensidad como también en cuestiones de cómo es el ambiente, la temperatura ambiental. De esta manera vamos a hacer una prueba, que ya les voy a mencionar más adelante de qué se trata, y vamos a poder conocer la tasa de sudoración de ese atleta. A partir de ahí vamos a tener muchos datos y vamos a poder evaluar las prácticas que tiene esta persona y por supuesto dar recomendaciones para su mejora, para que luego pueda competir y beber según lo planeado. Por supuesto que esta persona debería tener un tiempo prudencial entre hacer la prueba y la competencia para poder hacer los ajustes en cuanto a las recomendaciones que le ofrezca el nutricionista a la persona que le haga la valoración de la tasa de sudoración. Ahora bien, ¿cómo valoramos esta tasa de sudoración? Simplemente vamos a necesitar la diferencia de pesos antes y después de la actividad física. Este peso debe tomarse con la menor cantidad de ropa posible, o sea, en las mismas condiciones, antes y después, y si por ejemplo terminas el ejercicio y has sudado mucho, secarte lo máximo para evitar que tengas más peso a raíz del sudor, ¿no? Que sepas realmente lo que perdiste. Luego vas a sumar el líquido que consumiste durante la prueba y vas a restar si hubo alguna pérdida de orina. Y se va a dividir todo esto entre el tiempo de la actividad o del ejercicio. Entonces, si tenemos un ejemplo, antes una persona pesó 70.000 gramos, hablo en gramos porque la ecuación está en gramos, después 69.000 gramos, esto estaríamos hablando de 70 y 69 kilos, y la diferencia fue de 1.000 gramos, es decir, de 1 kilo. Esta persona consumió 800 mililitros, luego tuvo pérdidas de la orina de 550 mililitros y la actividad duró 1 hora. La tasa de sudoración para esta persona o para este atleta es de 1.300 mililitros por hora. Y vamos a tratar de que esta persona, o sea, el objetivo es de que consuma alrededor de 1 litro por cada hora. Ahora bien, es muy difícil realmente equiparar las pérdidas de sudor con lo que nosotros vamos a ingerir durante la actividad, porque durante la actividad hay muchísimos factores, no nada más estás pendiente de la hidratación, también estás consumiendo geles, también estás pendiente de ganar y de tener un buen rendimiento. Entonces, pero sí vamos a tratar de que haya una reposición durante la actividad o durante el ejercicio de 60 a 90%. Entonces, por eso no es fácil equipararla, pero sí vamos a tratar de llegar a esos porcentajes. Ahora bien, cuando me refiero al mecanismo de la sed, esto es un mecanismo innato, ¿no? Este mecanismo lo que se habla es que cuando se baja un poco la osmolalidad plasmática, es decir, la concentración de solutos, o hay cambios en el volumen plasmático, este mecanismo se activa. Se activa para poder tener una ingesta de bebidas. Ahora, cuando nosotros estamos en reposo, este mecanismo funciona perfectamente bien. Nosotros estamos en casa, entonces nos da sed, tomamos agua, o comemos quizás algún alimento que sea alto en agua. Pero cuando estamos haciendo ejercicio, este mecanismo no es tan sensible, porque cuando estos cambios de osmolalidad o de volumen se dan, probablemente ya hayamos alcanzado mayor del 2% de la pérdida de peso corporal. Es decir, que según las guías del Colegio Americano, ya estaríamos estando en deshidratación. Sin embargo, los que apoyan este mecanismo siempre hablan de que si nosotros seguimos la sed, vamos a minimizar la hiponatremia, es decir, no vamos a consumir más líquido de lo que deberíamos de manera que consumamos tanto que tengamos hiponatremia, y también se va a prevenir una deshidratación severa porque tu cuerpo, o una deshidratación excesiva porque tu cuerpo va a saber simplemente cuándo tomar y se va a proteger de esta manera el rendimiento. Pero, como les comenté al principio, este tema es muy controversial ya que hay investigadores que apoyan el mecanismo de la sed, mientras hay otros investigadores que apoyan todo lo que es el tema de planear la hidratación. Esto comenzó con Noakes en el 2010, bueno, creo que un poco más antes en verdad, donde Noakes indica que el acto de beber es instintivo y es un mecanismo complejo e inconsciente.
Él además alega que los mejores atletas son los que tienen mayor pérdida de peso. Y esto puede ser una verdad, puede ser que hay algunos atletas que tengan mayor pérdida de peso y que ganen, pero ¿qué pasaría si a lo mejor estos atletas no tuvieran esa pérdida de peso tan aumentada? A lo mejor incluso pudiera mejorar su rendimiento, eso habría que estudiarlo, ¿no? Luego siguió con Armstrong, donde hizo un estudio donde se comparó cómo era el tema de beber a libre demanda y cómo era el tema de beber gracias a la sed. Y él dice que los ciclistas pueden enfocarse mejor en su rendimiento cuando tienen ese líquido disponible y pueden tomarlo a que cuando están valorando sus sensaciones de sed, ya que puede ser una manera de distraerse, ¿no? Entonces es mejor que ellos estén enfocados en su rendimiento simplemente y beban cuando quieran. Luego empiezan a hablar de que si la sed era una señal válida para evaluar la necesidad de líquidos, a lo que Hoffman dice sí, y que beber en exceso no debe ser promovido por el riesgo de hiponatremia. Y luego viene Armstrong otra vez a responderle y decirle, pero es que yo no te estoy diciendo que hay que beber en exceso, pero la reposición óptima, la reposición de fluidos es individual y es muy específica, y la deshidratación puede tener además un impacto en el rendimiento. Luego Hoffman hace un artículo experimental donde dice, un ensayo experimental donde dice que beber a libre demanda es una estrategia apropiada para hidratarse durante 2 horas de carrera en ambiente caluroso. Y luego otra vez empieza esta batalla con Armstrong que dice, sí, pero no. En algunos sí, en algunos no. Finalmente, en el 2019, Goulet y Hoffman sacan como un artículo de revisión donde se comparaba el impacto de beber a libre demanda y el impacto de beber de manera planeada, ¿no? Entonces dice que no hay ningún impacto, o sea que realmente pueden ser muy parecidas y que la decisión debe ser individual. Pero luego sale otro artículo de revisión donde dice que la deshidratación mayor del 2 al 3% sí puede disminuir el rendimiento, esto fue específicamente en ciclistas, pero hay atletas que son más resistentes que otros, entonces por eso que a lo mejor podemos ver que algunos pierden más peso y les va súper bien, y hay otros que incluso con un 2%, incluso menos del 2%, ya pueden verse afectados en su rendimiento. Como comentó un poco Arturo, los efectos de la deshidratación son múltiples, puede alterar la función del sistema nervioso central, alterar la función metabólica, aumentar el gasto y el esfuerzo cardíaco, aunado a esto, espesar la sangre y tener todas estas complicaciones en el rendimiento, aumentar la temperatura de la zona media, que bueno, me imagino que Pedro ya nos va a comentar cómo bajarla, e incrementar la utilización del glucógeno. Todas estas situaciones no solamente van a afectar al rendimiento, sino que pueden afectar la salud. Y esto no nada más ocurre en deporte amateur, también puede ocurrir en atletas élites, donde podemos ver las llamadas paras, que estos atletas simplemente no pueden seguir, no pueden continuar su competencia por un golpe de calor o por alguna alteración que le produce la deshidratación. Bueno, lo que hacían antes, esto es uno de los atletas que mencionaba Knowles, que él decía, bueno, Jim Peters, que es un maratonista inglés, que tuvo 4 veces el récord mundial en maratón, Jim Peters decía que no hacía falta consumir ningún tipo de comida sólida y el esfuerzo debe hacerse sin líquidos. En el momento que la comida o la bebida es ingerida, el cuerpo tiene que empezar a lidiar con la digestión produciendo disconfort. Esta misma persona que tuvo 4 veces el récord mundial, en 1954 tuvo un colapso por un golpe de calor en Vancouver, donde después de ahí no pudo seguir con su carrera deportiva. Entonces imagínense el impacto que puede tener la deshidratación, que era un corredor promesa, que fue el primer inglés en bajar las 2 horas 20, estuvo prácticamente al borde de la muerte, ¿no? Y lo que vemos actualmente son atletas como Eliud Kipchoge, que es el maratonista, el hombre más rápido del mundo, el único que ha hecho un maratón en menos de 2 horas, donde sabemos que tiene un plan de nutrición y de hidratación súper específico, donde cada 5 kilómetros recibe una botella con 250 mililitros de bebida deportiva, que contiene 80 gramos de carbohidratos por 500 mililitros y puede estar consumiendo más de 100 gramos de carbohidratos por hora y alrededor de 1000 mililitros de fluidos por hora. Entonces tiene tanto cuidado, y lo que a mí me impresiona es que cada vez que vemos a Kipchoge terminando un maratón es como si no hubiera corrido nada, es como un hombre de otro mundo. Pero esto puede tener un impacto en cómo es la manera de recuperar y cómo se va a sentir después y durante su carrera, por supuesto. Hay unas nuevas tendencias donde
se indica familiarizarnos con la hidratación como estrategia para atenuar la disminución del rendimiento. Esto vamos a ver que va como de la mano de todo este tema de entrenar bajo en carbohidratos, convertir en carbohidratos, pero simplemente son estrategias para tener mayores adaptaciones, ¿no? Entonces esto es un estudio, solamente un solo estudio en este tema, un estudio hecho por Flemings y James, donde dividieron, donde 10 corredores participaron, ¿verdad? E hicieron dos tipos de trials o de pruebas, ¿no? Uno en estado de hidratación y el otro en estado de hidratación. Entonces, primero hicieron una prueba que se basaba en 45 minutos corriendo y luego 5 kilómetros de una carrera contrarreloj, y después hicieron 4 pruebas como familiarización para los protocolos, sobre todo para que los deshidratados o los que están en estado de deshidratación se acostumbraran, y después volvieron a repetir la misma prueba. Entonces, lo que se vio fue que el rendimiento no fue diferente entre cuando estaban entre este grupo de hidratados, cuando estaban hidratados óptimamente, pero fue 2.3% más rápido en el grupo que estaba deshidratado después de la familiarización al protocolo. Esto es un tema que todavía falta mucho por estudio, pero puede ser que si nos acostumbramos un poco a la deshidratación, quizás nos puede proveer una ventaja deportiva a la hora de entrenar, ¿no? En cuanto a aplicaciones prácticas, si vamos a hacer un entrenamiento menos de una hora, lo ideal sería que, o lo recomendado sería que bebiéramos a libre demanda. Tenemos nuestra botella de agua encima o nuestra botella de bebida deportiva y simplemente tomamos cuando nos provoque. Si vamos a tener un entrenamiento, una competencia de 1 a 3 horas y que además nos requiere alta intensidad y nos importa el rendimiento, lo importante sería planear la hidratación, conocer nuestra tasa de sudoración para tener una aproximación como mucho más óptima y poder reponer lo que necesitamos. Al igual que cuando vamos a hacer entrenamientos o competencias mayor a 3 horas que requiere una alta intensidad, también debemos conocer o debemos planear la hidratación, ¿no? Pero si tenemos un entrenamiento, una competencia más de 3 horas, que además es un paso constante, es a baja intensidad, sí podemos guiarnos por beber a libre demanda. Esto pasa, por ejemplo, en algunos ultramaratones que la intensidad es mucho menor y que se ha visto que hay varias de estas personas que terminan con hiponatremia, es decir, que beben más de lo que necesitan. Entonces, por eso es importante siempre ajustar a la intensidad. Las personas que van más rápido tienden a sudar un poco más que los que vamos a un paso un poco más bajo o menos intensidad, ¿no? Entonces hay que ajustar todo esto. Como conclusiones, debemos de tener en cuenta la duración del ejercicio, la intensidad, las tasas de sudoración, las condiciones climáticas y además la ropa o equipos a la hora de hidratarnos, como lo comentaba Arturo. Si tienes el traje de taekwondo, si tienes, además, eres futbolista americano y tienes un montón de equipos, eso va a hacer que sudes más y tienes que tener en cuenta también esas cosas, ¿no? La actividad debe estar iniciándose en estado de euhidratación, es decir, debemos estar hidratados al momento de empezar la actividad. Y esto es un problema que se ha visto en la mayoría de los atletas que empiezan deshidratados, y esto nos confiere una desventaja a nivel deportivo y a nivel de rendimiento y además a nivel de sensaciones, porque nos vamos a cansar mucho más rápido y nos vamos a fatigar mucho más rápido. Podemos chequear el color de la orina y monitorear nuestro peso base para garantizar que estamos hidratados al momento de iniciar. En ambientes fríos quizás sea más fácil llegar a esa pérdida del 2% de deshidratación, pero en ambientes calurosos es mucho más rápido porque vas a sudar más. Si vives en un ambiente caluroso, vas a competir en un ambiente de calor y humedad, debes de tener muy en cuenta este punto. Las personas que tengan tasas de sudoración muy altas deben conocer y determinar sus pérdidas a través del sudor y planear su hidratación acorde a estas. Esto no es nada más a nivel de agua, pero también es súper importante, como lo comentaba Jorge, a nivel de electrolitos, sobre todo de sodio. Si eres una persona que sudas más, vas a tener una mayor pérdida de sodio y debes de tenerlo en cuenta. Yo trabajo con un futbolista, por ejemplo, que en un entrenamiento puede perder 3 o 4 kilos fácilmente y él debe de estar con mucho cuidado a la hora de reponer electrolitos y a la hora de reponer también su estado hídrico. Y no debemos consumir tanto líquido que se aumente el peso corporal, ya que aumenta este riesgo de hiponatremia, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en las redes sociales. Aquí están mis contactos y bueno, a la orden, 1.000.000 de gracias por su tiempo.